Vamos a comenzar. Son varias las preguntas y esta pregunta, quien la tiene es el pastor y lleva así como dice, beber es malo, tomar vino es malo. ¿Por qué? Si Jesús convirtió el agua en vino en las bodas y tomar coquito con ron en Navidad, ¿es pecado? Ajá, ¿cuántos quieren beber coquito? Dios le bendiga, amados. Bien, ¿sabe que el Evangelio no ignora nuestra capacidad de razonar, de pensar, de hacer precisamente esa analogía que usan para hacer la pregunta? Y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué beneficio tiene tomar alcohol? ¿Verdad? Vamos a poner que no hay Biblia, que el Evangelio no es real, que usted es agnóstico, no cree en nada. Pues entonces yo empecé por ahí. ¿Qué beneficios tiene tomar alcohol? Una segunda pregunta que tenemos que tener clara, ¿cuál es la diferencia entre el vino y el alcohol? Por ejemplo, cuando usted busca el licor, es una bebida que se prepara y se destila con varios ingredientes y su objetivo es precisamente afecta el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Las respuestas neurológicas. El alcohol tiene un poderoso efecto en el cerebro, produciendo sentimientos placenteros. Por eso que el que bebe pierde las inhibiciones. Y estos sentimientos pueden motivar a algunas personas, ¿verdad?, a como le da esa sensación de negación, volverse adicto a ellos para vivir enajenado de la realidad. Esa es la realidad científica, ¿verdad? Si usted fuera agnóstico, si usted no fuera creyente, pues la pregunta que yo le haría es, ¿el alcohol es algo que se prepara específicamente para eso? El vino, por el contrario, sufre un proceso de fermentación que lo más que llega a fermentar en alcohol es un 15%, mientras que el alcohol destilado llega hasta un 40%. Uno, definitivamente, la intención es embriagar y el otro es el resultado de la fermentación. El vino es una bebida preparada a partir de la fermentación, ¿verdad? Y su intención real no es emborrachar, es degustar la calidad de la uva. Por eso usted cuando compra vino, mientras más antigua es la cosecha, mientras más tiempo ha estado, más cara es, porque el sabor de la uva se amplifica. Bien, ahora, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia se expresa directamente sobre eso. Y la primera cita bíblica que me gustaría usar es la de Proverbios 21, que dice, el vino es escarnecedor. Aún el vino lo está poniendo que tomado en exceso es escarnecedor y alborotador. Y cualquiera que por ello yerra no es sabio. O sea, beber vino hasta embriagarse no es sabio. Efesios dice, no os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas me convienen. Quiere decir que posiblemente muchos dicen, pero contéstame la pregunta, ¿es malo o no es malo? Me voy a hacer como Kiko, cállate, que me desespera. Beber vino no es pecado, el pecado es embriagarse. Ahora, si hago este comentario, muchos con mentalidad carnal van a usarlo como pretexto para entonces beber. Y antes de decirte si es pecado o no, Pablo dice si te conviene, que es lo importante en este punto. Si te conviene beber vino o beber licor,
¿verdad? Para los que quieren, al coquito se le echa alcohol y el vino, pues, que fue el contraste que trajeron. Y fíjese que, curiosamente, dice en Levítico, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, no bebas vino. Quiere decir que aún la Biblia reconoce que el vino y el alcohol afectan tu capacidad de pensar. Así que cuando usted busca las palabras, todos los pactos de separación nazarenos que Dios hizo, una de las cosas que le pidió a todos los que pretendemos servir del altar es que tengamos cuidado, ¿verdad? Que no consumamos el vino o el alcohol porque afecta nuestra facultad de pensar. Así que la respuesta a la pregunta es si es malo o no. Obviamente, la respuesta es no, pero obviamente también hay una predisposición genética. Yo no sé cuántos aquí han tenido un pariente alcohólico. Usted sabe que el alcoholismo surge por una predisposición genética. Hay personas que con simplemente un sorbo, ¿verdad? Inclusive damas o jóvenes, con simplemente tomarse una oncita de licor, se embriaga. Hay otros que son más tolerantes conforme al consumo, así que lo dejamos a su consideración. ¿Qué beneficio tiene beber licor? Ninguno. ¿Qué beneficio tiene beber vino? Pues en el caso de Pablo a Timoteo, para asuntos digestivos, ¿verdad? Y no era porque como las aguas eran contaminadas, Timoteo padecía del estómago, y Pablo dijo, Timoteo, en vez de beber agua, bebe mejor vino, para que se te resuelva el problema digestivo. Así que el vino, acuérdense que hay una diferencia entre el alcohol y el vino. El alcohol se diseña única y exclusivamente para causar en ti esa actitud de letargo, de tolerancia, de relajamiento, que te lleva a perder las inhibiciones. Usted sabe que bajo los efectos del alcohol cedemos a los deseos sexuales, bajo los efectos del alcohol se desencadena la violencia, bajo el efecto del alcohol perdemos las facultades para guiar y ocurren accidentes. Y cuando aún la misma policía dice que con una cerveza tú puedes dar positivo y cae en infracción de la ley. Así que, aunque yo te tengo que decir que no es malo, yo te pregunto, ¿para qué es bueno? Y te lo dejo ahí. Amén. Bueno, la segunda pregunta dice así, ¿cómo sé que verdaderamente me voy a salvar? Y es para Raquel. Bueno, te voy a leer lo que dice Romanos 8:16. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es una convicción que vamos a sentir en nuestro espíritu de que realmente somos salvos. Juan 3:16 te dice, mira, porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree sea salvo, no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, si Él murió y costó tan alto precio esa muerte, ¿verdad? ¿Por qué vamos a pensar que nosotros no somos salvos cuando hemos creído, cuando le servimos con todas las limitaciones y dificultades y debilidades, pero estamos ahí, le servimos, le amamos? Entonces, la vida eterna está asegurada para nosotros. Lo importante es, joven, que tú no lo pongas en menosprecio, ¿verdad? Que tú no subestimes, que tú no tengas en poco la gracia de la salvación. El infierno no fue diseñado para nosotros. El infierno fue diseñado para Satanás, ¿verdad? Y los demonios. Claro, él quiere hacer y procurar que también, ¿verdad?, atraernos y llevarnos hacia allá. Pero la salvación es algo que por tú haber dicho una mentira, por haber dicho una palabra que no debías, por haber hecho alguna acción, no la vas a perder, ¿sabes? No es como cualquiera, ay Dios mío, espérate, perdí la salvación por algo que dije, algo que comí. Eso no es tan sencillo, nadie te la puede arrebatar de esa manera, ¿verdad? Pero porque para eso tenemos un abogado y un juez, tenemos al Espíritu Santo que, como dice el pastor, nos hace el tucutucu, y aunque no nos haga tucutucu, ya sabemos, ¿verdad?, que no está correcto. Y para eso lo tenemos a Él como abogado e intercesor. Claro, no la debemos tener en poco,
pues vemos que en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Efesios 2:8 te dice, porque por gracia sois salvos. Entonces yo tengo que pensar que por su gracia yo soy salva y nadie me puede quitar eso. Y es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué yo te podría decir a ti? Busca en ti esa certeza, porque es algo que el Espíritu Santo nos convence a nuestro espíritu de que somos salvos. Ahora, procura tener ese gozo, pídeselo a Dios. Señor, yo quiero el gozo de la salvación, que tú puedas disfrutar la plenitud del reino, ¿verdad? No ser uno más, un creyente más que viene a la iglesia, brinca, salta, pero nada más. No, Señor, yo quiero sentir ese gozo, quiero disfrutar la plenitud del reino. Entonces vas a adquirir una identidad como hijo. Y cuando tú sabes que eres hijo de Dios, sabes que vas a disfrutar de su gloria también con Él. Bueno, la siguiente pregunta es para el hermano Wilfredo y dice, ¿cómo puedo leer la Biblia correctamente? Muy bien. Hay varios consejos que se le pueden dar y se puede hacer toda una estructura, pero yo me voy con lo básico, con lo más sencillo. Lo primero que para leer la Biblia hay que perderle miedo. A veces las personas piensan que la Biblia es muy complicada para leer, así que no me voy ni siquiera lo voy a intentar. Falso. La Biblia es un libro que sí lo consideramos como la revelación que Dios hace de sí mismo hacia el ser humano. Con esa idea y con esa reverencia de que es Dios quien está hablando, lea la Biblia. Mire, la Biblia tiene historia. Dentro de la historia hay chismes, hay problemas, hay situaciones. Sí, hay chismes en la Biblia. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, usted la va a leer como lee cualquier otro libro. No trate de descifrarle ni buscarle la quinta pata al gato. Primero, lea. Lea qué quiere decir la Biblia, qué dice la historia. Usted va a notar que las historias bíblicas, a pesar de que fueron escritas miles de años atrás, en un idioma distinto al nuestro, en una cultura totalmente distinta a la nuestra, ellos tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, usted puede ver en estas historias bíblicas un patrón y una enseñanza, unas aplicaciones para su vida diaria. Comience por ahí. No trate de hacer doctrina, no trate de hacer, ¿verdad?, todo sencillo, hacer teología sistemática. No. Vamos con calma. Usted lea las historias, conozca los personajes bíblicos. Una de las cosas que la Biblia le va a mostrar es que los personajes bíblicos eran personas comunes y corrientes. No los pone como supermanes ni supermujeres, y tampoco esconde sus errores ni sus fallas. Eran personas comunes que Dios utilizó en su época. Usted lo va a leer y va a aprenderse de esos personajes, va a aprender estas historias, y así poco a poco usted va a ir involucrándose y entendiendo un poco más para luego entonces entrar en algo más técnico, ¿no? Cuando hablamos de hermenéutica, hacer exégesis, que son palabras que a veces nos asustan, pero que no están lejos. Usted hace hermenéutica todos los días porque todo lo que usted lee en las redes sociales, usted tiene que interpretarlo. Y muchas veces es tan mala la hermenéutica que usted lee un comentario que hizo alguien y lo saca de contexto y hace todo un pandemonium porque fulana dijo esto y no estaba hablando de ti. Pues entonces, de esa misma manera que usted tiene que tener ese cuidado, pues usted lee la Biblia con el cuidado de saber leer el contexto, leer la historia completa, y no le pierda el miedo. Empecemos por ahí, vamos a perderle el miedo, y en la medida que usted vaya conociendo los personajes bíblicos y conociendo las historias bíblicas y conociendo lo que la Biblia relata, usted va a poder llegar a lo que Dios quiere mostrarle en su vida diaria. Bueno, la siguiente pregunta es para Raquel. ¿Se puede tener relaciones sexuales antes de casarse? Bueno, se puede, pero no se debe, ¿verdad? Y vamos a explicarlo parte por parte.
La Biblia lo identifica como un pecado de fornicación. Y vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 4 que, ¿verdad?, somos exhortados a que para hacer la voluntad de Dios en nuestra santificación, no os apartéis de la fornicación, que es verdad cuando una pareja tiene relaciones antes del matrimonio. Mateo 15:19 habla de que en el corazón, en la mente, están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Más adelante en Efesios 5 nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. No se lo voy a leer todo, pero en el versículo 5 de Efesios 5 dice: porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundicia o avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. O sea que es algo con lo que en todo momento se nos aconseja apartarnos. Ahora te voy a explicar otro detallito. La fornicación, cuando una pareja, ¿verdad?, no se ha casado y se aboca a tener relaciones sexuales, esto puede desvirtuar en un momento dado la conexión emocional entre la pareja. ¿Por qué? Cuando ya hay un matrimonio, en el matrimonio los eventos son diferentes, ¿verdad? Hay una convivencia, hay una ternura, hay un cuidado, hay un compromiso, hay una estructura, y dentro de todo eso, ¿verdad?, surgen las relaciones sexuales, porque para eso son para el matrimonio. Ahora, hay un sentimiento de hogar, de pertenencia, de cuidado, de mimar. Cuando no hay un matrimonio constituido, puede llegar el punto que esa conexión emocional se dañe porque pueden comenzar a verse como objetos sexuales. Solamente pues me despierta la pasión. Estoy con la persona y se me despiertan las hormonas. Y todas esas cosas. Puede desvirtuarse esa relación tan linda que tú tienes con tu pareja. Pueden surgir los embarazos no deseados que te van a complicar la vida de una manera y para siempre. Porque después que tú tienes un hijo, es algo de por vida. Si deciden abortarlo, peor, porque eso sería entonces ya un autocastigo que te vas a imponer y una cosa horrible contra la que es bien difícil superarlo. Pueden surgir enfermedades, el libertinaje, un incremento en el apetito sexual sin control. Todas estas cosas, mis amados jóvenes, ¿qué pasa? Todo tiene su momento perfecto. Qué lindo que tú puedas decir, yo amo a esta chica y la voy a llevar al altar porque yo la amo, la voy a honrar. Y seguramente también porque amo a este varón, yo me voy a guardar para él. Y nos vamos a disfrutar cuando seamos esposos. Eso, más hermoso aún que eso, honrar a Dios. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que venga contra el cuerpo, ¿verdad?, es contra el templo del Espíritu Santo. Entonces, teniendo eso presente, ¿qué hacer si ya has caído? Porque a veces la pareja, ¿verdad?, surge, se ven tentados, se ven en un momento de pasión y caen. Pues mira, no te creas, no te sientas morir por eso. No creas que te vas a perder por eso. Simplemente, ¿qué tienen que hacer? Dejar de hacerlo, hablarlo como pareja. Mira, yo creo que ha llegado el punto en que nosotros no podemos seguir así. Vamos a alejarnos, vamos a guardarnos, no es que nos vayamos a romper, pero entonces tomar unas medidas de evitar estar solos, de evitar retirarse aislados, de hablar sobre el tema, de entrar en caricias muy, muy fuertes. Las hormonas están activas. Ya en el caso de nosotros, pues ya las hormonas están un poquito más tranquilas, ¿verdad? Pero en el caso de los jóvenes están bien activas. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay que ser sincero, ¿verdad?, y hablarlo en arroyo y habichuela. Cualquier cosa pues puede excitar a uno. Pues no, espérate, vamos a tratarnos, vamos tú por tu ladito, yo por el mío, vamos a esperar al matrimonio y vamos a dejarlo aquí, no vamos a volver a tener intimidad. Es algo que se puede resolver, piden perdón a Dios, el Señor los va a perdonar y va a permitir que ese noviazgo siga adelante, si es que no se ha dañado. Porque como decía ahorita, e insisto y reitero, puede crear una desvirtuación de la esencia de ese amor. Sí, yo quisiera... Yo quería decir algo también. Diga tú, primero.
hay un profesor de psicología llamado Jordan Peterson. Él no es cristiano. Él es psicólogo clínico y a él le hicieron esta misma pregunta. Y él contesta en su ponencia y lo compara con decir, el matrimonio es un compromiso, es un contrato, es un acuerdo. Y entonces él dice, eso es como yo ir al dealer de carro y voy a probar el carro antes de comprarlo. Antes de yo comprometerme con un pago mensual a darle al banco, déjame probar el carro a ver si el carro me gusta. Dice, las parejas que quieran tener relaciones antes del matrimonio, están pensando como que eso es un carro que quieren hacer un test drive. Entonces, eso afecta la dignidad de ambos. O sea, y el efecto psicológico que eso tiene en ambos es profundo. Dice, jóvenes, no se presten para hacer un test drive. Ustedes son más que eso. Sí, es bien importante. Yo siempre me gusta pensar cuál fue el diseño, para qué fue hecha la intimidad. Y cuando usted descubre para qué fue hecha la sexualidad, es para tener intimidad. Y intimidad tiene que ver conectarse en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad. Es una conexión primero del alma y luego se expresa físicamente a través del placer. ¿Qué ocurre si usted deja que le toquen los circuitos que lo activan? Porque todo empieza por el contacto físico. Usted, igual que el alcohol, se va a nublar la razón. Esa persona, en el caso de las muchachas, él entra dentro de ti. O sea, por eso es que se liga el alma. Inclusive la Biblia dice que hasta los espíritus con quien esa persona ha estado te contagian a ti. Actos de iniquidad. Se supone que uno, por ejemplo, cuando yo llegué a la intimidad con Vilma, porque el apetito de saber no los trajo la cigüeña, lo hice yo. Yo primero establecí que podía sostenerla, darle una casa, tenía una formación académica. Cuando ella decidió entregarme su vida y yo la mía a ella, era porque ya teníamos lo que decía Wilfredo, un compromiso. Un compromiso. Entonces, cuando yo me siento, la joven se supone cuando se siente amada, estimada, valorada, respetada, entonces tiene intimidad. Si simplemente es porque eres bonito, porque me gustan tus labios, lo que está teniendo es una respuesta biológica, instintiva, como lo hacen los animales. La yegua le da 2 patas al caballo se excita. Hay juventudes hoy que están practicando el sexo como lo hacen los animales. Saben dónde tocar, dónde golpear y tienen una descarga que es equivalente a un pase de cocaína. O sea, la sexualidad también es adictiva. Así que usted tiene que decidir, el joven que pretenda o la muchacha que pretenda tocarte, ¿verdad? La Biblia dice mancillarte, porque hay muchos que tienen un espíritu de panadero y no saben hacer ni un polvorón. Sí, antes de que se te toque y te bese, tú tienes que primero calibrar quién es esa persona. Y obviamente el valor, ¿estará dispuesto a ese joven como Jacob a trabajar 14 años por ti? ¿O te quiere la semana que viene? Entonces, lo que la gente confunde, ¿y sabe cuál es el problema? Ahora le voy a hablar a nivel pastoral. Usted sabe cuántas personas yo he atendido en depresión, que como novio están activamente sexual, y cuando se dejan es un divorcio. Y lloran y patalean y entran en crisis, porque obviamente la sexualidad es la expresión más pura y más santa entre un hombre y una mujer hecha dentro del orden de Dios. Fuera del orden de Dios es el pecado que más Dios aborrece. ¿Sabe que la fornicación y el adulterio es el pecado que más Dios aborrece? ¿Por qué? Porque el daño es monumental. Te secuestra mentalmente, emocionalmente,
físicamente, espiritualmente, te contrita. Así que analízalo, huye. Por eso Pablo dice, no, hay cosas que tienes que huirte. ¿Cuál es el antídoto para no fornicar? Que si el joven una vez quiere formalizar algo contigo, que te vea en la casa. Joven, si tú la quieres honrar, ve y visítala a la casa. No busques los pasillos ni las oportunidades vacíos donde están solitarios, porque ahí se van a meter 2 carbones, hacen flama. Tienes que huir de ti mismo. Pero le quiero decir que entonces el otro curro es el lastre que se arrastra. Yo he tenido parejas que me han dicho, no, es que mi primera pareja hacía mejor el amor. Si se hubiera guardado para una nada más, era su única experiencia, no tiene esa referencia interna que lo atormenta. Por eso es que el Señor demanda la pureza. Y Raquel dijo algo importante, si ya resbalaste, pero Dios puede devolverte a la pureza. Posiblemente no te devuelva la virginidad, pero te devuelve la pureza. Y hoy en día hay competencia. A la hija de John Maxwell le decían, tú eres floja, tú no has hecho nada. Y ella le dijo, el día que yo quiera, le decía a su amiga, el día que yo quiera podré ser como cualquiera de ustedes, pero ustedes jamás serán como yo. Así que mujeres, las chicas de esta casa y los varones, varón, ten el zipper en su sitio y respeta a las chicas, que esa es la mayor honra. Y chicas, no se dejen manipular. El muchacho que venga muy tocón, hoy te satisface, mañana busca una más linda y más joven que tú. Que te quiera por quien eres y no por el placer que le brindas. Por tu esencia. Y ya me estoy agallando. Bueno, esta pregunta, ¿verdad? También yo creo que los 3 van a comentar y dice así, el primero es para Raquel, pero ¿cómo logro dejar de ver contenido pornográfico? Wow. Déjame decirte, esta pregunta creo que es vital poderla contestar porque en una edad donde las hormonas están, ¿verdad? Están tan activas, es importante conocer todas las vertientes de lo que es la pornografía. Por eso quiero, ¿verdad?, puntualizar unos detalles. Primero es que neurofisiológicamente te causa adicción, igual que la comida, igual que las drogas, igual que los juegos. Es adictivo por completo. ¿Por qué? Cuando tú estás teniendo placer, se está activando la neurona dopamina. La dopamina se llama la neurona del placer. ¿Qué pasa? Son las que son emitidas. Puede llegar a un punto que te acostumbres tanto a ver pornografía, como ha ocurrido con los violadores, los pedófilos y toda esta gente pervertida, que como se acostumbran a estar viendo pornografía, cada vez quieren más, porque hay una necesidad de aumentar la dopamina. Y cuando tú vienes a ver, vas subiendo el tono de lo que ves, vas explorando cosas más elevadas, más pervertidas. Y cuando tú vienes a ver, te ha creado una adicción en el cerebro que es bien difícil, es tan difícil de trabajar como lo sería, yo creo que hasta de las más difíciles. Es de las más difíciles porque la droga pues llega a un punto que con unos medicamentos, con unas abstinencias, con unos procesos, tú puedes superarlo. Pero lo que se mete a tu mente, como decíamos el sábado en el retiro, a tu hipocampo, lo que va a tu hipocampo y se guarda ahí en ese gran almacén que tenemos en el cerebro, eso no se despinta tan fácilmente. Viene un pensamiento, viene algún recuerdo, viene algún olor, viene alguna música y te trae todas esas imágenes y te las trae con toda la carga emocional. Entonces, por eso es que es bien difícil superarlo. Emocionalmente, mira, contamina los pensamientos y las emociones. Te va a causar ansiedad, frustración, culpa, vergüenza, entre tantas otras emociones. Pueden llegar a ser sentimientos bien fuertes que te atan espiritualmente y te dominan y te vuelven insensible a las necesidades de tu pareja. Yo supe de un caso de una persona que solamente ellos podían tener relaciones sexuales cuando veían películas pornográficas. Se alquilaban 3 o 4 películas, estaban esa noche viendo y ahí pues ellos tenían su actividad sexual. Llegó un punto en que ella, a lágrima viva, acude a buscar ayuda porque ella no puede ya soportar esa situación.
¿Por qué? Porque ella se está dando cuenta que toda la excitación que él siente es por lo que está viendo con otras mujeres, no por lo que está sintiendo con ella. Entonces, eso crea una desvinculación, igual que en el caso de la fornicación, una desvinculación emocional, porque todo se va después a limitar a lo físico, a lo físico, a lo físico. Entonces, espiritualmente, te va a traer muerte espiritual. ¿Por qué pasa? Porque estás alimentando la carne, los apetitos de la carne. ¿Y sabes qué? La carne es insaciable y siempre va a querer más y más y más y más. Y cuando tú vienes a ver, has caído en un lodo cenagoso donde no puedes salir. Porque todo eso está ahí en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y en tus sentimientos, en tus emociones. Y llega un punto que te puede enfermar. Y hay estadísticas que, como tuve problemas de internet en casa, no las pude traer, que reflejan que todos esos pedófilos, que todos esos violadores en serie han comenzado viendo pornografía. Por lo tanto, la pregunta que se hace, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lo evito? Mira, ciertos consejos. Primero, una determinación férrea. Míralo como un veneno. Ok, esto para mí es un veneno para mi alma, pues lo tengo que evitar a como de lugar, que me está enfermando, ¿verdad? Todo el daño que te puede llegar a hacer. Todo lo que tú eches al cerebro, toda la basura que tú eches ahí se queda. Se quedan guardadas las imágenes, las emociones. Entonces, evita encerrarte en el cuarto, en esas horas que siempre eres atraído como a hurgar y a buscar. Evita encerrarte, deja la puerta de par en par, tú sabes, busca la forma de que no te encuentres solo ante las circunstancias, como decía el pastor, tienes que huir. Ahí no queda otra que huir, como hizo José, ¿verdad? José ya estaba desnudo, le habían quitado la ropa y seguramente él estaba excitado. Pero él decidió, porque él no perdió la facultad, él decidió que tenía que huir para no cometer el horror que podía cometer si caía y se daba el gusto. Entonces, deshazte de todo ese material que tengas. Guárdalo, bótalo, quémalo, échalo fuera. No se lo regales a nadie porque le estás regalando veneno. Quémalo, bótalo, deshazte de todas esas revistas, materiales, videos, de todas esas cosas. Evita amigos pervertidos y lujuriosos, ¿verdad? Que todos siempre se encuentran con amiguitos que son pervertidos, que lo que están haciendo chistes de color rojo, que son medio pervertidos, que les encanta todo eso. Evítalos, esos amigos. Evita el ocio. A veces estas cosas surgen por el ocio, porque están en una edad donde quizás no trabajan todavía. Pues entonces, mira, canaliza eso hacia los deportes, la música. Llama amigos, váyanse a tomar un refresco, una soda, un café. Date un paseo en bicicleta, agarra la bicicleta y sal. Escucha música alegre que te saque de esa atmósfera que tienes ahí de la tentación, de que te estás seduciendo, que quieres ir a ver lo que hay hoy, lo nuevo. Evítalo a toda costa, ¿verdad? Porque los aves pueden venir a volar alrededor de ti, pero tú no les permitas hacer nido. Y cuando tú rompes, sales corriendo, te montas en la bicicleta, te vas, pones música alegre, te vas allá con el amigo fulano, vamos para tal sitio. O sea, tú estás rompiendo esa atmósfera que se está levantando. Entonces, ¿verdad? Como dice Romanos 13:3, andemos como de día, honestamente. No en borracheras, ni lujurias, ni lascivias. Todo eso es alimento de la carne. Y lo que hace es daño, ¿verdad? Esas son cosas que se deben dejar para su momento en nuestra vida. Pero mientras estamos en esta etapa de la juventud, ¿verdad? Debemos abocarnos a las cosas sanas, limpias, puras, que nos añadan cosas de valor a nuestra vida, que nos preparen, que nos enseñen. Si tienes que clamar por ayuda, busca ayuda. Y sobre todo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que limpie tu mente, limpie tus pensamientos y tus memorias. Y eso es posible, ¿verdad? De acuerdo a lo que estuvimos en el retiro el sábado. Esos procesos son factibles. Así que aléjate de la pornografía, porque por todos los flancos, por todas las vertientes que puedas buscar, es sumamente dañina. Pastor, ¿usted quisiera abundar un poquito más? Hay casos donde ya se ha convertido en una adicción. Es más fácil romper una adicción de heroína que una de pornografía.
usted necesita ayuda profesional. Normalmente lo que se hace es que se instala en su equipo, ya sea en todos los equipos que usted tenga acceso, usted tiene que hacer un pacto de pureza con alguien. Por ejemplo, usted dice, pastor, quiero manejar ese problema. Pues usted instala un programa y a todas las páginas que tú entres, yo recibo un reporte. Yo recibo un reporte y ya sabe que tú vas a poner a alguien a vigilarte. A vigilarte para que tú puedas salir de eso. Se necesitan 21 días para romper un hábito y obviamente para hacer un buen hábito. Así que para romper uno malo, posiblemente te tome la vida. Porque es que la pornografía, hay hasta anuncios en el periódico, anuncios de revista. Ya la pornografía está tan sutil y tan infiltrada En la música, en la música popular. Ahora mismo el reggaetón, uno de los problemas, bueno, el bolero, casi todos los géneros musicales, hasta los himnos, los otros días escuché uno bien erótico. O sea, que usted tiene que tener cuidado, que yo no sé si usted se siente bien, pero una cosa, bienaventurados los de limpio corazón. Y el corazón es la mente, las emociones, los sentimientos. Y sentir limpieza es la experiencia más grata que puede tener un ser humano. Recuerde que el altimaña de Satanás es que tengas culpa y miedo y te joba la paz. Y de ahí vienen los trastornos emocionales también. Así que si la cosa se ha puesto bien complicada, no trates de hacerlo solo, busca ayuda. La Biblia recomienda, obviamente eso no lo puedes hablar con todo el mundo. Acuérdense que en la iglesia hay asociados de la Comay que te tiran medio. Los de Cloé, pastor, los de Cloé. Como decía Pablo, los de Cloé. Los de Cloé. Tiene que buscar a alguien que realmente haya probado, su carácter sea probado. Y si tiene duda, ¿verdad? Y no lo quiere hacer conmigo, yo le busco a alguien. Alguien que sea de carácter probado. Pero salga de eso porque a la larga eso va a afectar su vida matrimonial. Va a afectar su vida matrimonial porque va a crear disfunción. Sí, como cualquier otra vicio, otra adicción, el primer paso es reconocer que lo tiene para buscar ayuda. O sea, que el otro detalle es que muchas veces las personas no quieren reconocer que sí tienen un problema. Entonces, el primer paso es reconocer que hay un problema y que hay que buscar ayuda. Amén. Así que para el que hizo esa pregunta, ¿verdad? Creo que es clave, se le dieron varias recomendaciones, pero la primera es poner a alguien a vigilar y buscar un mentor, como dijo el pastor, un profesional para poder salir de esa adicción. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo sé si las cosas que subo a las redes sociales afectan mi testimonio? Y es para Raquel también la pregunta. Bueno, todos sabemos que lo que se sube a Facebook, Instagram y todas esas redes, sabemos que no es privado, primero, no es secreto, no hay forma de eliminarlo. Lo ven miles y miles y miles y miles de personas, porque están los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Se presta, obviamente, claro que sí, que puede afectar tu testimonio, porque se presta para que puedan juzgar tus pasos o tus acciones. Un ejemplo, estamos aquí hablando, chévere, pero detrás allá atrás se ve una barra, allá detrás. Y allá detrás hay 2 o 3 señores sentados con las botellas en la mano. El que toma la fotografía desde allá, pues no va a comentar, mira, aquí tenemos a 3 hermanos de la iglesia que están presentando un panel, pero atrás había un bullicio allá en una barra que no tiene que ver nada con ello. Eso no lo va a explicar la persona. Entonces, el que está viendo va a juzgar, y déjeme decirles lo más que ocurre en las redes sociales, como decía ahorita uno de ellos, tú sabes. Comentaste algo y lo distorsionan por completo. Y está el que está siempre velando guira, ¿verdad? Para tirarte al medio, para sacar punta de todo. Entonces, pues tengamos conciencia. Las redes sociales no son para compartir nuestras vidas, lo que me como, lo que dejé de hacer. Es para compartir cosas agradables, noticias lindas, cosas buenas, ¿verdad? Pero no necesariamente era para compartir todo lo que yo vivo, todo lo que yo siento, todo lo que yo hago, porque va a haber quien lo utilice para mal. Así que es cuestión de tener precaución y cuidado. Bueno,
La siguiente pregunta dice así, ¿una persona que no se ha bautizado puede participar de la Santa Cena? Y la pregunta es para el pastor. Pues Wilfredo. No, que yo cojo la próxima pregunta. Yo contestaría la próxima pregunta, que va a contestar esa junto con otras más. ¿Ok? Ok. Ok, la de Wilfredo, en la que le dije a usted, pastor. No, la próxima, la que me En la toca. Biblia se dice que Noé murió a la edad de 950. Otras figuras bíblicas, particularmente en Génesis, también vivieron largos y largos años. Pero, ¿cómo sabemos que esos fueron los años actuales? Hoy en día, después del siglo XVI, un año es cada 365 días, pero en los tiempos de Génesis medían los años de forma diferente. Entonces, la pregunta viene ahora. ¿Cuántos años en la actualidad tendrían estas figuras bíblicas? Noé, Moisés, Adán y Abraham. Bueno, hay que explicar un poquito antes de llegar a los cálculos matemáticos. Hay que explicar un poquito. El calendario judío constaba de 360 días, no de 365 días y un cuarto que nosotros tenemos. Básicamente, el año se medía cuando se veía el ciclo que se repetía, la parte cíclica, era invierno, primavera, verano, otoño, caía invierno nuevamente. Entonces, sí se habla de una longevidad bien amplia, bien grande, antes del diluvio. Antes del diluvio, no es, el ciclo climatológico de la tierra era distinto. No había lluvias. ¿Okay? De hecho, la Biblia mismo Génesis habla de que eso de llover o de que cayera agua del cielo, eso no lo conocía la gente. Era solamente el rocío de la mañana, que vemos todavía, era lo que regaba las plantas y irrigaba la tierra. Por eso, cuando Noé empieza a hablar de un diluvio o de agua que cae del cielo, lo tomaron por loco porque ellos nunca habían visto algo semejante. ¿Okay? Se entiende, antes del diluvio, la longevidad era grande. Todos los personajes bíblicos, Matusalén, mismo Adán, todos los que vivieron antes vivieron varios cientos de años. Pero una vez ocurre el diluvio, eso cambia por completo. Sí se cree que los años que relata la Biblia ahí eran años de 360 días y no necesariamente los que nosotros conocemos de los 365 días y un cuarto. La diferencia no es gran cosa, ¿verdad? Podríamos hablar de un par de años, varios años nada más. Pero sí, una vez el diluvio ocurre, entonces el ciclo climatológico de la Tierra cambia y entonces comienza una longevidad distinta en los seres humanos. Eso se va, y ahora es bien conocido de que la longevidad nuestra está fuertemente atada a, primero, nuestra alimentación, la contaminación ambiental, nuestros hábitos de ejercicio. En aquella época no había carros, no había internet para estar 3 horas frente a la computadora, nada de eso. Todo había que, la gente caminaba por obligación, no por recreo. La gente tenía que correr, no por recreo, era por obligación. Entonces, en la medida que la sociedad ha cambiado su estilo de vida, también se ha afectado la longevidad de las personas. Si usted lee la Biblia, sí, Noé vivió de casi 700, 800 años, pero Moisés llegó hasta 125. O sea, todos los que vivieron luego del diluvio, sus años comenzaron a bajar significativamente. Más que vivió fueron 175, por ahí alguien, pero todos los demás no pasaban de los 200 años. Históricamente hablando, cuando en la medida que se va poblando la tierra, se va contaminando las aguas, hay más seres humanos. Para la época medieval, la vida promedio era de 60 años.
sea, si usted lee los grandes científicos y los personajes, los artistas y todos los que vivieron, digamos, la época medieval, digamos, del siglo XII al siglo XVI, XVIII, te va a encontrar que las personas morían de 50 a 60 años. Era raro el que llegara a más de 60 o 65 años. Ahora, hoy en día, con los avances de la medicina, con los cuidados y con la concientización de lo que es una buena alimentación, un buen régimen de ejercicio, el cuidado de la salud, hemos estado ya entrando y la sociedad hoy en día ha aumentado su longevidad en promedio a prácticamente de 80 a 100 años. Pero hay un detalle. En el Salmo 90 se atribuye el Salmo 90 a Moisés. Algunos eruditos no están de acuerdo que Moisés haya escrito ese salmo. Hay otros, pues, Moisés, la Biblia registra en Deuteronomio que él escribió varios cánticos y este es el único que se registra en el Salterio de los judíos, en el libro de los Salmos. Y ahí en el Salmo 90, en el verso 10, el escritor, ya bien sea Moisés o no, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, ya este escritor estaba viendo que el promedio, no es que ese es un límite absoluto, ¿verdad? Pero el promedio de longevidad humana entre 70 y 80 años. Hoy en día, a pesar de todos los avances científicos, sabemos, ¿verdad?, que llegar a 80 años es un logro. Quien llega a 100 hay que celebrarlo con bombas y platillos. Pero por eso es que la Biblia habla, antes del diluvio, usted va a encontrar 500 años, 600 años, 800 años. Luego del diluvio, la cosa cambia. Y es porque hay unos cambios importantes en nuestro medio ambiente. En adición, yo creo que ya Dios ha determinado, mira, esto es lo más que le voy a dar a ellos. Porque si hay algo que la Biblia dice es que Dios ha prefijado los tiempos de nuestra habitación y los límites de nuestra habitación. En otras palabras, yo creo que Dios ha determinado ya el tiempo en que el ser humano va a estar en esta tierra. ¿Ven? Bueno, pastor, ¿ahora va a contestar la pregunta o continúo? La pregunta era, ¿una persona que no se ha bautizado puede participar de la Santa Cena? Esa es la próxima. La voy a responder con un sí. Y después le voy a explicar por qué. Y con la 40 le explico por qué. Ok. Sé que un cristiano creyente que haga buenas obras será recompensado por Dios con vida eterna y más. Un pecador que se arrepienta y crea en el Señor tal vez no será recompensado de igual manera, pero tendrá la salvación y vida eterna. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucederá con las personas que obran bien y todas sus acciones son para el bien de los demás, pero no creen en Dios? No lo niegan, sino que simplemente no creen en Él. ¿Qué será de ellos? ¿Serán condenados los pecadores? ¿No recibirán salvación? Bueno, la premisa, las preguntas siempre hay que revisar la premisa y la premisa no hay que revisarla porque está partiendo que está dándole un peso a las buenas obras como si por ellas se salvaran y nadie se salva por buenas obras. Por buenas obras. Entonces sigue diciendo, ¿qué sucederá con las personas que obran bien y todas sus acciones son para el bien de los demás? Obviamente, ser bueno para los hombres no es lo mismo que lo que Dios reconoce como bueno, porque sabe que la Biblia dice que lo único bueno es Dios. Nosotros no somos buenos. Jóvenes, es bien importante que usted sepa que todos los que nacimos de Adán, yo lo voy a decir bien dramático, nacemos dañados. La Biblia dice que el pecado más grande del hombre es vivir sin Dios. Así que al saque, ya el no servirle a Dios,
Y Pablo le dice que entonces hay tres tipos de personas. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal es el que vive conforme a sus deseos, ¿verdad? El hombre espiritual es el que hace la voluntad de Dios y el hombre natural es el que no conoce a Dios y no puede conocerlo porque no le ha sido revelado. Así que le pregunto yo, ¿cuántos aquí son carnales? No hay ni uno. Acuérdese que las obras de la carne, la pregunta es, pastor, ¿y qué es ser carnal? Pues usted tiene pleito, tiene contienda, tiene gritería, tiene ira, tiene enojo. Hay muchas cosas que por nuestra condición humana estamos propensos a hacerlas, ¿verdad? No practicamos el pecado, pero cometemos pecados. La Biblia, pecado es el de Adán, que es el de maldición, y pecados son las obras de la carne. Pues por lo tanto, usted es lo que más alimente. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, es un ser espiritual. Si no se alimenta de la palabra de Dios, pues va a obrar conforme a la carne. Por eso que lo importante es establecer un orden. Mire, vamos a comenzar por el principio. Voy a repasar la historia para que usted pueda entender esto. Primero que nada, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, vaya conmigo, ponga a Adán allí en el huerto, frente al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras si comieras del árbol de la vida, tienes una relación eterna con Dios. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, vas a vivir conforme a tus deseos. ¿Qué hizo el hombre? Adán se rebeló contra Dios y eso inmediatamente lo puso en pecado. Porque acuérdense que el pecado es mucho más que beber, fumar, bailar, fornicar. Pecado es cerrar al blanco. Dios te hizo con un propósito. Amén. Así que vamos ahí. El hombre comer del árbol de la ciencia del bien y el mal quedó inhabilitado de comunicarse con Dios. Ese es el problema de todos nosotros, que un día por causa de Adán perdimos la capacidad de relacionarnos con Dios. Entonces, como Dios antes de que Adán se cocotara, ¿verdad? Efesios dice que antes de que el mundo fuese, ya Dios conocía cuál iba a ser nuestra decisión y cuál iba a ser nuestro fin. Entonces, durante la historia de la humanidad, por eso Pablo dice a los que antes conoció, Efesios dice que antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía cómo tú ibas a responder. Sabe que tú estás aquí no porque quisiste, es porque es como si Dios te pusiera dentro de ti. Te dice, te voy a dar, deja ponerme de pie para que lo vea bien. Te voy a dar el amor con que me vas a amar y te voy a dar la fe con la que vas a creer. Dios mismo, para poderte rescatar, puso en ti la fe y el amor de Él. Y por eso la Biblia dice que nadie puede venir a Él si Él no lo trajese. Entonces, una vez ya Dios conocía tu fin, te eligió porque te conoció y determinó las buenas obras que tú vas a vivir. Ahora bien, por eso entonces que dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la fe de saber que Él me hizo justo, me amó y puso la fe en mí para creer. Y esa tengo que seguir contestando, ¿verdad? Ahora bien, por eso la condenación no es que Dios te condena, es que el hombre ya está condenado. A veces la gente piensa que si murió sin Cristo, pues Dios lo mandó para el infierno. No, todos pecaron, todos están destituidos, todos estamos destinados a condenación eterna. Dios lo que hace es que fue al abismo,
como dice Pablo, descendió a lo más profundo y dijo, este es mío, este es mío, este es mío, porque los que son míos nadie los arrebatará a mi mano. Y puso en ti la fe y el amor para que te relaciones con Él y puedas hacer las obras que Él preparó de antemano. Por eso entonces, recuerde que las buenas obras en la Biblia son distintas a las obras buenas. El orden de las palabras altera el resultado. Las buenas obras son el cumplimiento de la ley y las obras buenas son las que Cristo ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviésemos en ella. Ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que Dios quiere que tú hagas? Que lo ames a Él, que le creas a Él. Pastor, ¿y cómo yo sé que eso es verdad? Porque amo a mi hermano, vivo en paz, quiero servir, me aparto de la iniquidad. Hay unas cosas que aunque la salvación ni se siente ni se ve, es una experiencia de relación con Dios. Así que no quiero adelantarme a las demás preguntas, pero yo quería agruparlas las cuatro, pero no me puse de acuerdo con la moderadora, así que... Me gustaría mencionar algo de esa misma 40, abundar en otro aspecto que me parece interesante. La premisa, como muy bien dice el pastor, la premisa hay que evaluarla, porque dice, ¿qué sucederá con las personas que obran bien y todas sus acciones son para el bien de los demás, pero no creen en Dios? Miren, esto tenemos que tomarlo con pinza. Yo leí en un libro, y no recuerdo el autor, y he estado tratando de confirmar esta estadística que él presenta, que me pareció muy interesante. Este autor menciona que en la historia de la humanidad, todas las instituciones que existen para como sociedad avanzar, para ayudar al prójimo, bien sea, miren, las universidades para la educación, los hospitales, la salud, los misioneros, todas las instituciones de ayuda social, dice, todas las instituciones que ayudan al prójimo fueron creadas originalmente por gente cristiana. Dice, no hay registrado en la historia un solo ateo que haya hecho algo para la humanidad. Eso me llama la atención y es muy impresionante. Incluso los grandes científicos de la antigüedad, Copérnico, Galileo, Isaac Newton, uno de los científicos más importantes en la historia, eran gente cristiana. Las universidades fueron fundadas por cristianos. O sea, el concepto de abrir una escuela para que otros aprendan, eso fueron inventados por los cristianos. Los hospitales fueron inventados por los cristianos. La primera enfermera fue una mujer cristiana que se registra. Todos los demás instituciones, los cuerpos de paz fueron gente cristiana. El Ejército de Salvación, la Cruz Roja, fueron fundados por gente cristiana. Entonces, este autor decía, un ateo, una persona que no cree en Dios, está centrado en sí mismo. Entonces, Pablo habla en 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, dice, si yo tuviese toda la capacidad y diera todo lo que tengo para dárselo a los pobres, incluso diera mi cuerpo para ser quemado, para ayudar a los demás, y lo hago sin amor, de nada me sirve. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿y es posible que alguien regale todo lo que tenga, sus propiedades, tenga todo y lo haga sin amor? Sí, porque hay gente que hace muchas cosas no por amor al prójimo, sino para vanagloria personal. Entonces, ahí donde entra entonces que nosotros juzguemos, una persona es buena, hace esto. Lo único que bueno es que saca lo bueno del ser humano es cuando Dios está presente. Mientras tanto, la regla del mundo es nadie da nada por nada. Y le voy a dar combustible para que consuma a los más profundos en la palabra. Yo no sé si usted está consciente que después que Cristo fue a la cruz, el imperio de Satanás fue atado y por eso es que surge la iglesia derrocando el imperio romano sin guerra y estableciendo un orden de amor y servicio a Dios. Ahora mismo
la gente está esperando el milenio para que Satanás sea atado, pero ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Nosotros estamos deshaciendo las obras que él hizo. Que algunos están esperando el milenio, que Sí. Satanás sea atado, y por eso nuestra escatología Está un poquito defectuosa. está un poquito defectuosa. Porque no reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz. Sí. Amén. Entonces, las premisas 43 y 44, pastor, son prácticamente también contestadas lo que usted dijo, porque dice, la salvación depende solo de creer, tener fe y amar a Dios. Sí. Y entonces la otra dice, los mandamientos son válidos para la salvación porque en el nuevo pacto se destruyó la tabla. Esa es mía. Ajá. Bueno, brinquemos a la 44 entonces. Los mandamientos. La forma en el Antiguo Testamento era que Dios estableció su santidad por medio de la ley. Entonces, tú tenías un montón de mandamientos, qué hacer y qué no hacer para que te fuera bien en la vida y agradaras a Dios. De hecho, de las 613 mandamientos, 440 son de índole negativo, no hacer, eran prohibiciones. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, no sé a qué se refiere con que se destruyó la tabla, no sé si se refiere a que se destruye la ley o que, ¿verdad? Ajá. Pero lo importante que quiero enfatizar aquí, que bajo el nuevo pacto, lo que Cristo vino a hacer, no es darte un montón de mandamientos para que tú trates de llegar a algo, no. Ahora, según Jeremías 33 y el Hebreos capítulo 8, Dios hizo un nuevo pacto poniendo sus mandamientos en nuestros corazones. O sea, hay una distinción muy importante aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cuál es la motivación para tú hacer algo o dejar de hacer algo? En la ley era por miedo al castigo. La ley me dice que no haga esto. En el Nuevo Testamento, Dios quiere que lo hagas por amor, por agradecimiento. ¿Okay? Los mandamientos antiguos, no es que todos ellos tenían una razón de ser. De hecho, en Mateo capítulo 12, la queja principal de los fariseos, la acusación que le hacían a Jesús era que Jesús violaba la ley, particularmente el sábado. Porque Jesús hacía milagros un sábado, le decía a alguien, toma tu leche y vete a tu casa un sábado. Y en Mateo 12 están los discípulos caminando un día de reposo, ven unas espigas, las arrancan, se las empiezan a comer, y los fariseos ya rápido le gritaron a Jesús, ¿por qué los discípulos tuyos hacen lo que no es lícito el día de reposo? Entonces Jesús trae a colación a los fariseos, déjame ir allá porque me había adelantado, y les dice, les trae una historia de cómo David y lo que él hicieron algo que supuestamente ellos decían que era ilegal, porque Jesús les trae, no es la letra, es la de la ley, sino la intención lo que cuenta. Por eso él les dice, si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, todos los mandamientos de la ley tenían una razón de ser. No era que Dios fuera caprichoso y le ponía a poner cargas a la gente para... No, si los vemos ahora con otra óptica, usted se va a encontrar que los mandamientos que había en la ley eran para la sana convivencia social y para la salud. Mire, las enfermedades infecciosas se vinieron a conocer en el siglo XIX. ¿Okay? Eso de gérmenes e infecciones, eso no se conocía. Pero ya en la ley había leyes con respecto a que si usted lo lee con una óptica de salubridad, dice, Dios, pero mira, eso era para proteger a la gente de los gérmenes. O sea, toda la ley tenía una intención. Claro, lo que en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto nos trae es, esos mandamientos no es para que te salves, porque por la ley nadie se va a salvar.
Eso lo explica Pablo bien claramente. Y dice más, si usted lograra hacer toda la ley, por demás Cristo murió. Eso está en Gálatas capítulo 2. Entonces, la salvación es por gracia, es por la fe en Cristo. Ahora, los mandamientos son una ventaja que usted la puede ver como una conveniencia porque le va a ayudar a tener una vida plena y saludable y de buenas relaciones si sigue esos consejos. Amén. La siguiente pregunta es para ti también, Wilfredo. Dice, Ajá. ¿por qué solo creen lo que dice el pastor y no buscan las respuestas por uno mismo en la Biblia? ¿Cómo saber quién está correcto? Debido a que cada persona y religión tiene su interpretación. Esa es la que yo tenía ahorita para contestar. Esa está buena, me gusta. Pero sí, lo que pasa es que, exacto, lo que yo creo que la premisa está, yo la invertiría, porque no está. Debe ser lo siguiente, debe ser que tú debes de buscar las respuestas en la Biblia y no quedarte solamente con lo que escuchas en la iglesia. Esa debe ser, ¿ok? No lo invertido. Usted tiene la obligación, tiene el deber, el privilegio y la obligación de que lo que usted escuche, usted tiene, mire, usted no sabe cuántas personas murieron para que usted tenga una Biblia en sus manos. Usted no sabe en la historia la cantidad de personas que se sacrificaron todo, su vida completa, fueron martirizados solamente porque tenían una Biblia. Y cómo el proceso de que usted tenga una Biblia ahora, y ahora que las tenemos, mire, electrónica, y tenemos 20 versiones de la misma Biblia, es un éxito. Pero ¿sabe la gente para llegar a este punto el sacrificio que ha habido? ¿Y para qué? Mire, cuando Pablo estuvo en Hechos 17, dice que Pablo estaba en Tesalónica y allá tuvo muchos problemas y dice en el verso 10, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo sacaron de Tesalónica y lo llevaron a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y está ahí donde quiero concentrarme, escuche bien, y estos eran más nobles, o sea, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso decimos a los hermanos, sea un buen bereano. Un buen bereano significa, usted no se va a quedar con lo que dice el pastor, lo que le diga el maestro, lo que le diga el consejero, lo que le diga el hermano aquí. Nosotros somos guías y Dios ha puesto en la iglesia oficios, dones para personas, para ayudarnos. Pero no es que nos lleven la carga, es que usted tiene la responsabilidad de escudriñar la Biblia, de leerla y de entonces ahí es que usted tiene que, esa es la verdadera autoridad. Aquí la autoridad en materia teológica no es lo que diga el pastor, no es lo que diga la iglesia, no es lo que diga el maestro, es lo que dice la Biblia. Ah, Wilfredo, pero es que la Biblia todo el mundo la interpreta. Pues sí, tienes que saber cómo interpretarla, porque tiene una sola interpretación. Lo que pasa es que muchas personas buscan su conveniencia. Pero de ahí partimos a la primera pregunta que había mencionado. Lea su Biblia, lea las historias, no le coja miedo, no trate de moverlo todo, empieza a leerla, ni siquiera trate de memorizarla, léala, lea las historias, vuelve y léala, entiende lo que está pasando y usted va a empezar a comprender cada vez más y eso le va a, entonces junto con lo que usted escucha aquí, se va a poder entonces desarrollar un pensamiento crítico y acercarse a Dios como Él quiere. ¿La salvación depende solo de creer, tener fe y amar a Dios, pastor? Voy a bajarme. Ahora va a abundar más. No es que sé que Hopkins dice que lo que usted logra hacer una película, un retrato,
lo aprende más rápido que si escuchando. Ponme ahí primero, mire, una de las cosas que yo quiero que usted sepa, pastor, como yo sé que yo soy salvo, con los 5 deditos para que le hable a sus amigos. 1, el amor de Dios me amó de tal manera que dio a su hijo para reconciliarme con él. 2, para poder estar conmigo, quitó el pecado. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? Quitó el pecado de Adán y entonces si yo sigo cometiendo falta, la sangre me sigue limpiando. Quitó el pecado de Adán y sigue lavando los pecados. 3, Él quiere un corazón limpio. ¿Y cómo es limpiado el corazón? Por la palabra. Somos limpiados por el lavamiento de la palabra. Por eso mientras más Biblia usted estudia, más herramientas le da el Espíritu Santo para que lo ilumine. Y finalmente vive una nueva vida. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no siento la salvación. Es que eso no es algo como un bloque que te da en la cabeza. Y son cosquillas. La salvación es una convicción de que yo sé, mire, del 1 al 10, ¿cuán bueno es usted? 0. Del 1 al 10, ¿cuán puros son sus pensamientos? Mire, cuando usted conoce que hay el mal, pero Cristo está todo el tiempo ¿qué? Buscando, libertando del poder del pecado. Wilfredo trajo ahorita, mire esa otra gráfica. Con los 5 dedos vamos a predicar. Se los voy a pintar. Primero, usted debe de ¿qué? De leer la palabra, escucharla. Yo estoy fascinado porque bajé las Biblias audibles, esas que hablan como si fuera una narración, que tú parece que estás viendo una película. Aprovechen. Si usted no es de los que le gusta leer mucho, yo sé que esta generación, si se fueran a salvar por leer, se perdían todos. Pero escúchela hablada en la Biblia, ¿verdad? Audible. Después léala, memorízala, ¿verdad? Ahí puse 2 veces escucharla, ahí debe decir escudriñarla, donde dice escuchar es escudriñarla. Y se me olvidó entonces lo otro que es que como le di un copy-paste, se me olvidó sustituir las palabras. Memorizarla, escudriñarla y luego meditar en ella. Meditar, usted medita en la palabra porque sabe que el Espíritu Santo se la recuerda. Cuando usted está ahí en medio de lo que hizo José, José tiene un sueño, José cargaba una promesa y cuando ya la mujer de Potifar lo tenía casi como carne al pincho, él dijo, ¿cómo he de hacer tan grande mal contra mi Dios? La palabra que cargaba lo hizo huir. Pero que esto es un proceso, ¿verdad, pastor? Eso es un proceso. Vamos a escuchar. Es un proceso, sí. Pero vamos a leerla, piérdale el miedo, empieza a leer. Memorícela luego y entonces luego empieza a escudriñar. Que ya ahí entramos en el aspecto técnico de hermenéutica, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora esta pregunta hay que ir a escudriñar la escritura porque una verdad yo no la puedo sostener con un texto. Tengo que ver qué dice la Biblia completa acerca del tema. Y finalmente, para resumir, porque las preguntas mías, las 4 se resumen en una. Yo le pedí a Eliezer, ven acá, y Adrián, y William, y el invitado, me va a ayudar también hoy. ¿Cuál es el nombre de él? Melvin. Hoy esto vamos a dejar aquí con broche de oro. Y Alexander. Mire, yo quiero que se lleve esta imagen. Imagínense que Alexander va a ocupar el papel de la deidad, de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre estaba, Eliezer, yo hice el mapa aquí, déjame que no me lo memoricé. Ajá. Escogí a ti, mire, para que tú veas, te estoy declarando salvo. Este es el alma. Párate de frente a él. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Primero fue un ser espiritual, ¿verdad? Que Dios lo hizo a su imagen, aunque nosotros lo estamos viendo, pero la imagen de Dios en él es ¿cuál? El fruto del Espíritu. Porque Dios es espíritu y el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, que todo eso lo perdió Adán. Ahora bien, pero yendo al diseño original, Dios le dio un alma y le dio
No, pero yo quiero que él disfrute. Yo quiero que viva con placer. Y entonces le dio un cuerpo. Le dio un cuerpo. Ahora, esa alma, perdóname aquí, tiene un cuerpo, ¿verdad? Y cuando hizo el cuerpo, sopló en él y le dio un espíritu. Y lo hizo alma viviente, conforme a la imagen de Dios. Ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Estamos viendo los tripartitos. Cuando el hombre se rebela contra Dios, ¿qué pierde? Pierde el soplo de Dios. Y Dios se tiene que alejar de él. ¿Y qué vino a vivir entonces en él? La carne. Va para la frente. El hombre comienza a vivir conforme a los deseos de su carne. Y en este estado, ¿qué tiene? Si no tiene comunión con Dios y no tiene la vida de Dios, vive en condenación eterna. Pues Dios dice, no, es que yo lo hice para amarlo. Yo lo hice para que disfrutara de la tierra. Yo lo hice para que viviera con placer. Yo lo hice para que cumpliera mi propósito. Yo lo hice para que fuera la corona de la creación, no esclavo de la creación. Entonces, envía de nuevo a Cristo, ¿verdad? El Padre ahora se encarna en Cristo y viene y vuelve a soplar en él y le devuelve el espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ahora hay una lucha entre la carne, el cuerpo, y el cuerpo, y la carne y el espíritu. ¿Cuál es más fuerte? Si esta es la carne y yo estoy en el espíritu, pues entonces yo subyugo la carne. Va a ser más fuerte, que alimente más. La que más alimente. La que más tenga relación con Dios va a ser la más fuerte. Y la mala noticia es que aunque Cristo vino y te devolvió, todavía vas a seguir luchando con la carne. La carne va a estar ahí molestando. Va a estar ahí. Va a estar todo el tiempo verando la guira. Si te descuida, me le coloco al frente. Y empiezo a vivir con los deseos de la carne. ¿Sí? Esa es una lucha constante. Eso es lo que Pablo dice. El bien que quiero no hago, pero el mal que no quiero es el que hago. Pero luego dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Por eso Cristo fue a la cruz. Mire, tiene hasta la cruz en el pecho. Pon las manos así. Ahí, extiendan todas las manos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y esa es la fe que te pone en victoria. No por obra, es porque Él te amó. Y Él dijo, y vino a buscar lo que se había perdido. Denle un aplauso a mis protagonistas aquí. Yo hasta me quedé quién era quién, pero... La fe lo que representa es ¿qué? Certeza, seguridad. Un Dios que dice, dame acceso a tu vida. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Una mente nueva, un corazón nuevo. Te quiere dar dones del Espíritu, dones de ministerio, dones de servicio. Y en la medida en que usted se involucra en los asuntos del Señor, siente gozo por ser salvo. No siente la salvación, pero siente el gozo de la salvación. Porque yo saber que le pertenezco a Cristo, que fui comprado a precio de sangre, que no hay ninguna condenación para mí, que aun cuando me peque, abogado tengo para con el Padre, que esta batalla que tengo en mi carne no es final, porque ya Cristo declaró que yo era más que vencedor por medio de Él que me amó. Esa es la certeza y seguridad. Esa es la certeza y la seguridad. Por eso que entonces yo le digo, mire, si usted está aquí y el amor de Dios y la fe de Dios lo reclama, eso no se lo puso nadie. Eso no fue que yo lo convencí. Eso no fue por la simpatía de Sol. No. Por eso inclusive, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Usted va a tener diferencia de criterio con alguien. Pero no importa lo que pase aquí, usted sabe que usted está aquí porque Dios lo trajo con cuerdas de amor. Que conociendo su realidad, nos da su espíritu y su palabra para que tengamos una vida en victoria. Pastor, pero ¿y cuando caigo derrotado? Eso es lo que me encanta. Ven acá, Alexander, otra vez.
Esto a mí me encanta hacerlo porque verán cómo Alexander lo va a hacer. Mire, primero Dios te va a presentar contigo al Padre. Cuando papá ve a Alexander y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y yo hago, ¿ah? Porque aunque les está hablando a Cristo, pero como yo estoy en Cristo, y dice, ese Alexander es más justo que nadie, cumplió las 613 leyes. Y yo digo, ¿quién? El cumplimiento de la ley, cuando creo en Cristo, me lo imputan a mí. Por eso no fue que la eliminó, no fue que la rompió, fue que la cumplió. Y cuando tú amas a Cristo, es el cumplimiento de la ley. Que hay días que Dios me permite estar al frente. ¿Verdad que hay días que usted se siente que usted es el bravo en la corriente? Hasta que aparece el león y el tentador. ¿Verdad? Que cuando el enemigo viene a atacarlo, Dios se para detrás de ti. Levanta las manos así, Alexander. Y dice, te metiste con el cachorro equivocado. Él es mío. Y lo que es mío nadie lo arrebatará de mi mano. Que cuando estoy con Alexander, oye, huele bien. Tengo riesgo meterme aquí debajo. Para cuando vaya donde Vilma, me va a decir, ¿a qué tú hueles? A Alexander, digo a Cristo. Huelo a Cristo, porque eso es lo que tú haces cuando caminas cerca de Cristo, recibes el olor del conocimiento de Cristo. No me dejes. Y que cuando voy para el piso, mire, cuando voy para el piso dice que 7 veces caerá el justo. Hay días que tú cometes, eres protagonista de la película La Caída, tú eres resbalón. Pero aunque estés en el piso, como estás agarrado, Él dice, Él te sigue declarando justo. Y el día que no puedes caminar, Él te carga. Amén. Dios le bendiga. Ay, exacto. Bueno, yo creo que mejor explicación no hay y espero que hayan quedado los jóvenes, ¿verdad? Amén. Claro de lo que el pastor nos acaba de explicar, esa verdad que nos liberta y nos da seguridad. La siguiente pregunta, ya lo que nos quedan son 10 preguntas. ¿En qué momento es que los muertos transforman sus cuerpos para estar con Dios? ¿En el rapto o en la segunda venida? Y es para Raquel. Bueno, ay Dios, se me fue. Espérate. Bueno, yo te voy a leer un par de textos, lo que habla la Biblia sobre eso y da la respuesta contundente. La primera es en Marcos 13, 26. Dice la palabra, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, los muertos, los vivos, ¿verdad? De los 4 vientos, de todos los confines de la tierra, se refiere a eso. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, no es un rapto como tal, es una segunda venida lo que vamos a tener. No son 2 eventos aislados, sino que es en la segunda venida. Entonces vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, que esa es la pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, que es en ese evento de la segunda venida. Entonces, la pregunta que tú me haces es, ¿en qué momento es que los muertos transforman sus cuerpos? Los muertos específicamente, aquellos que se nos han adelantado. Pues dice aquí, ¿verdad? Que es al fin, cuando se toque la trompeta en la segunda venida. Esos muertos resucitarán con cuerpos ya transformados, no estaban en el polvo, ¿verdad? Sus almas estaban en otro lado y el espíritu. Pero esos cuerpos que estaban ahí van a resucitar incorruptibles. O sea que es en el momento de la segunda venida. Y dice Apocalipsis que todo ojo verá eso. ¿Y cómo así? Pues miren, Facebook, Instagram, Internet, todos vamos a ver todo lo que pase. O sea, no es un evento de que va a ser un rapto oculto, que nadie se va a dar cuenta, que al otro día, ¿dónde están los evangélicos? ¿Dónde está Yesenia? ¿Dónde está el pastor? No, eso es un evento que no podemos entender, ¿verdad? Con nuestra mente un poco limita cómo va a ser, pero lo dice ahí, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará una trompeta. Óigame, todos queremos escuchar esas trompetas. Y ahí los muertos, dice, y nosotros seremos transformados. Que es un evento, ¿verdad? Que puede ser en conjunto. Primero los muertos resucitan y nosotros seremos transformados porque estamos vivos.
pues tenemos que ser transformados. Ellos ya vienen y salen con un cuerpo incorruptible. Óigame, qué lindo, ¿verdad? Eso. Yo cuando estaba contestando la pregunta, ay, Dios mío, qué cosa hermosa, que uno por más que lo lee, de momento como que cobra un significado especial. Bueno, última pregunta para Wilfredo. ¿Cuál es la diferencia entre la trompeta que se menciona en el rapto y la séptima trompeta de Apocalipsis? Esa pregunta requiere por lo menos 6 meses de... Miren, bien importante, en términos escatológicos, oficialmente se acepta que hay 5 escuelas de interpretación diferentes. Nosotros hemos siempre escuchado una de ellas, pero hay 4 más. Todas usan los mismos pasajes bíblicos, pero llegan a conclusiones distintas. Obviamente, cada postura tiene una razón de ser. Lo que sí todas tienen más o menos en común es que Cristo va a regresar una vez más a la tierra. Y eso yo creo que es la parte más importante. Él prometió, como en Hechos, cuando Cristo fue levantado al cielo en una nube, viéndolo más de 500 testigos que estaban allí reunidos, se pararon 2 ángeles y le dijeron: varones Galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, como le habéis visto ir al cielo, así regresará. Así que la esperanza que tiene la iglesia es que Cristo va a regresar a la tierra, no para ser crucificado, no para ser sacrificado, viene para recoger a su pueblo. Los eventos de cómo va a ser la venida de Cristo es lo que se diferencia en las 5 posturas escatológicas diferentes. En este caso, por ejemplo, hay una postura que establece que la venida de Cristo va a ser en 2 fases. Una que es un rapto, va a ser una secreta, y otra que va a ser visible. Entonces, una de ellas. Las demás no tienen esa división. Las demás esperan que Cristo regrese. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 Pablo habla de que el mismo Dios con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese tema, ese verso se ha tomado como evidencia o como evidencia para sostener la postura de que hay un rapto. No vamos a entrar en los detalles que hay ahí, pero la trompeta que habla Apocalipsis, en Apocalipsis es un libro de juicio. Es un libro altamente simbólico que establece los juicios que Dios iba a hacer. Específicamente, si hacemos una buena hermenéutica, era la nación de Israel. Porque la nación de Israel tuvo la ley, tuvo el Mesías y lo despreciaron. Entonces, Apocalipsis 8 habla de los juicios de las 7 trompetas, empieza con las primeras 5 trompetas. En el capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de la última trompeta, esa última trompeta que se va a tocar. Hay muchas interpretaciones distintas, dependiendo de qué escuela de interpretación escatológica usted quiera usar, le van a interpretar ese verso de manera diferente. Pero en esencia lo que podríamos decir es que esos trompetas son declarando juicio. En eso muchos están de acuerdo. Son juicios que Dios está ejecutando, en aquel momento. Y es un poco distinto a lo que será la venida de Cristo, porque la venida de Cristo no es para nosotros, no es juicio, al contrario, es la bendición mayor que vamos a tener de que finalmente lo que el pastor explicó ahí, esa carne que todavía está ahí fastidiando y molestando y se mete de vez en cuando y estamos peleando con ella, cuando Cristo regrese, seremos libertados de este cuerpo corrupto a uno incorruptible. Y esa carne va a ser eliminada y usted no va a tener ese problema. Ni usted ni yo vamos a tener ese problema. Así que la trompeta de la venida de Cristo es una trompeta de gozo, de alegría para nosotros. Lo que habla en Apocalipsis son trompetas de juicio. Pero tenemos que verlo a la luz de las diferentes escuelas de interpretación. Amén. De manera bien
en lo que yo me enfoco. Esto es un tema bien complejo, el Apocalipsis. Ajá. En esas dos preguntas podríamos estar, tuvimos como 7 meses Un año estudiando. casi. Para llegar. Pero mire, los jóvenes, lo más importante es que lo que a mí me interesa es que cuando Dios creó al hombre, lo creó eterno. Y cuando Él venga, Él va a devolvernos la eternidad. Y como dijo Wilfredo, va a eliminar la carne, que es lo que te causa problemas. Segundo, Él quiere que seamos reyes y sacerdotes. Todas las pruebas, todos los procesos que usted está viviendo, es Dios forjando el carácter de la gente con quien Él va a reinar. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Acuérdense que Dios no improvisa. El plan original que Él tuvo con Adán, Él lo va a restaurar. La escatología es la que establece los procesos y unos añaden, otros quitan, y hay una pugna en cuanto a eso. Pero usted tenga presente que como yo soy Iglesia de Cristo, yo le contesto a algunos que quieren ponerse controversiales con el tema de rapto. Dijo, si él viene en un barco, yo me voy. Si viene en un avión, yo me voy. Si va un transbordador, yo me voy. Si vienen las nubes, para donde quiera que Cristo lleve la iglesia, yo voy. Y eso es lo importante para usted. Exactamente. Que cuando Cristo venga, viene a establecer un reino donde quiere que tú y yo seamos reyes y sacerdotes en el orden de Dios. Amén.